Prohibiciones. Ya. Dice, en los libros de contabilidad se prohíbe, se los voy a escribir eso, en los libros de contabilidad se prohíbe, 2 puntos. Ya no, lo que viene no se los dicto, simplemente esto, ¿no ve? Dice, en los libros de contabilidad se prohíbe. Son 5 prohibiciones, por si acaso, ya, eso se los voy a poner entre paréntesis, para que se acuerde. 5 prohibiciones hay, ¿ya? La primera, alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones. Luego les explico. Dejar espacios en blanco. Hacer interlineaciones o superposiciones. Efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o parte de los asientos. Quinto, arrancar hojas, alterar el orden de foliación y mutilar las hojas de los libros. Bien, aquí analizaremos. Ustedes en los exámenes son campeones para hacer eso. ¿Por qué? Porque no se llevan el material didáctico necesario para sus evaluaciones. Y en ese aspecto, como la ley debe cumplirse sí o sí, inexorablemente, entonces, espérenme un segundito, por favor. Bueno, mil disculpas, jóvenes. Bueno, alterar el orden, vamos al primero. Nos dice, alterar el orden progresivo de las fechas de las operaciones. Eso, jóvenes, lo conocemos con el nombre de oportunidad. Yo no puedo registrar una operación hecha el día de hoy, la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ya no me sirve para la toma de decisiones. Con ese traslado de una operación del día de hoy para mañana pasado, ya no me sirve para la toma de una decisión. Y eso en auditoría verificamos, tenemos mucho cuidado, la oportunidad, y validez y legalidad va también adjunto a ciertos principios y normas contables. O sea, si he hecho una operación hoy día a las 8 de la mañana, tiene que estar registrada a las 8. Si he hecho a las 9, a las 10, a las 11. Si he hecho una operación a las 5 de la tarde, no puedo registrarla mañana a la primera hora. ¿Por qué? Porque ya no me sirve. Por eso es que los estados financieros se deben hacer con oportunidad y diligencia. Primer caso, dejar espacios en blanco. Bueno, un poco esto no se puede hacer ya con los sistemas computarizados, ¿verdad? Pero hay personas que todavía llevan sistemas manuales. Entonces, no se puede decir una raya sí, una raya no, una raya sí, una raya no. ¿No ve? Uno es en una fila escribo, en la otra la dejo. No. ¿Eso por qué? Porque puedo adulterar la información contable. Soy un ser humano sujeto a errores, a falencias, cierto. Pero eso vamos a verlo más abajo también, cómo se corrige. Por lo tanto, una operación que le he hecho, pues les decía, ¿no? Correlativa secuencialmente a las 8, 8 y 10, 8 y 5.
tiene que ir registrada en ese orden, no hay que alterar, dice. Hacer interlineaciones y superposiciones. Y ustedes en sus exámenes son campeones para hacer eso, ¿no? Se han equivocado y le meten sobre lo que está mismo ahí para corregir. No sirve. No es prueba de fe el libro que estén presentando. Efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o en parte del asiento. Y eso también es práctica de ustedes. Se han equivocado, agarran su goma, lo borran, agarran su corrector y lo escriben. ¿No ve? Así utilizan. Siempre se llevan a los veo. Se llevan a su examen goma, de tinta, goma de lápiz. Después el corrector, el Radex se llama. Eso no sirve, jóvenes, inutiliza un libro contable. Y por último, arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros. No sirve tampoco, ¿no? Bien, ahora fíjense, dice abajo, debajo del numeral 5, dice, cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advierta, explicando con claridad su concepto. Aquí hay otro elemento sustancial que manejamos, que alguna vez he tenido discusiones con un gran amigo, docente en la universidad, ya jubilado, pero que todavía sigue pasando por su experiencia a clase, ¿no? Él decía, no existen asientos de ajuste. No tenemos que hablar de asientos contables. Y alguna vez así, un poco ya cansado de tanto escuchar eso, le pregunté si alguna vez había ido a alguna conferencia interamericana y me dijo, no, nunca he participado. Tienes que participar. No me gusta porque son cosas que yo las leo. Bueno, pero tienes que participar si puedes. Segunda, ¿has leído la ley? El Código de Comercio. ¿Para qué? Pues ahí está escrito lo que me estás diciendo que no existe. Entonces, los asientos de ajuste jóvenes existen, están impuestos por imperio de la ley, así que estamos facultados para hacerlo. Y lo que nos dice aquí, ¿no? Cuando me he acordado que he cometido un error, entonces en ese momento sí voy a hacer mi asiento de ajuste. Para eso sirven los comprobantes de diario, que ustedes le llaman comprobantes de traspaso. No hay ningún traspaso, lo único que se traspasa, ¿no? Es cuando voy a comer anticucho. Y en el anticucho con un alambre se traspasa la carne y la papa, después no hay traspasos, son asientos de diario, asientos de ajuste, así nomás es. El artículo 43, que lo vamos a poner ahora, así que ya saben, pregunta de examen es eso. En sus trabajos prácticos, artículo 43, lo que les decía hace un momento. Sanciones. Dice, la infracción de los artículos anteriores y fíjense, ahí subrayenlo, el término que les voy a dictar en un momento, y sin perjuicio de la acción penal, ¿no?, correspondiente, hará que los libros que contengan dichas irregularidades carezcan de todo valor probativo en favor del comerciante que los lleve. No sirve ese libro, jóvenes, con ninguno de esos errores. Y además, aquí se aplican sanciones de orden penal. Y para ver sanciones de orden penal, remítanse al Código Tributario. Y ahí van a encontrar. ¿Sí? Somos corresponsables en todo lo que haga el cliente. Corremos con la misma suerte. Otro artículo, 44. Artículo 44, registro
Registro en los libros diario y mayor. Dice, en el libro diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa. Por eso llama libro diario. De tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedores. Aquí estamos hablando de qué? Del debe y el haber, de las cuentas del activo, de las cuentas del pasivo, de las cuentas de egresos y de las cuentas de ingresos. Que exprese claramente las cuentas deudoras y acreedoras. Fíjense algo que nunca ustedes hacen, se olvidan porque no les enseñan. Subrayenlo también los que tienen el librito, el código. Dice, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes. La glosa, cuando hagan auditoría, la glosa, por lo menos a mí, ¿no? La glosa es el punto de partida para hacer mis operaciones. Si no encuentro una glosa clara, ya lo observo el comprobante. Eso es lo que me da validez a la confiabilidad de los registros contables. La glosa guía, la glosa orienta, la glosa especifica qué tipo de operación estoy haciendo. Y debe ser breve, clara y concisa. Así que ustedes, si les doy ejercicios prácticos, no se olviden de este artículo, de cómo deben registrar sus asientos contables. Y en el primer ejemplo que hagamos, van a ver la forma como yo hago mis registros contables, o como yo hacía, porque ahora ya no hago, ¿no ve? Juré por Dios, no, mentira. Juré que nunca más, después de unas 3 o 4 experiencias, cuando se hacía manualmente la contabilidad, hacer contabilidad. Ya no hago contabilidad. Miro, conozco, pero ya no hago, ¿no? Entonces, eso dice, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. Eso se llama consistencia contable. En auditoría se llama evidencia. Yo no puedo hacer un asiento contable sin adjuntar al mismo mi factura en caso de venta, mi factura en caso de compra, mi orden de requisición, mi salida de almacenes, mi pedido. Todo tiene que estar adjunto ahí. Les voy a explicar más adelante qué se llaman esos procesos, pero deben estar todos los documentos. Les digo, se llama evidencia contable, ¿no? Indicación de personas que intervengan y los respaldos de este libro se trasladarán al libro mayor. Es el siguiente paso. He hecho mi comprobante de ingreso-egreso diario y de ahí lo he registrado en mi libro diario. Y de mi libro diario lo voy a pasar a mi libro mayor. En el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores y acreedores de cada una de las cuentas afectadas con la operación para mantener los saldos de cuentas individualizadas. Ahí ustedes tienen que aprender cómo se clasifican las cuentas. Rubro, partida, cuenta, subcuenta, 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 subcuenta. Individualizar hasta el nivel más bajo. Eso lo vamos a ver utilizando la codificación que ahora nos facilita muchísimo. El artículo 45 dice concentración y anotaciones por periodos. Bueno, eso se puede hacer, ¿verdad? Les voy a explicar también en qué consiste esto. Es el artículo 45.
Concentración y anotación. Bueno, esto antes se llamaba el libro diario mayor, donde se registraban todas las operaciones del día, y ese mismo libro hacía dos funciones, hacía de libro diario y hacía de libro mayor. Entonces, yo al cabo de un día podía sacar todos los cargos, identificando cuenta por... Bueno, eran unos largo. Cuando lo abrían, era de 240 el libro, ¿no? Era bien, bastante complicado. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que dice la ley. Es válida, dice, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores a un mes, siempre que su detalle aparezca en otro libro o registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de las actividades de que se trate. En este caso, se considera parte integrante del diario. Yo puedo hacer operación, un solo asiento o dos asientos, tres asientos, digamos, ¿no? Un asiento de ingreso por todos los ingresos del día, un asiento de egreso por todos los egresos del día y un asiento de diario por todos los errores que haya cometido. Entonces, eso es permitido también. Con eso se ahorra mucho tiempo, pero hay que tener muchísimo cuidado en cuanto se refiere a la clasificación, orden, secuencia de cada operación y transacción. A eso se refiere la concentración y anotación por periodos, ¿no? Entonces, se puede hacer por un día, por una semana, ¿no? Por un mes. Es más difícil, nunca lo he hecho, les digo, les soy honestamente, ¿no? Lo he hecho por días, sí. Más no he hecho, me les mentiría. Inventarios y balances. Artículo 46. Inventarios y balances. Ahí vamos a quedar, inventarios y balances. ¿Qué dice? El libro de inventarios, fíjense, tiene que haber un libro de inventarios, las tarjetas, ¿no? Normalmente, tarjetas de card, los BIN cards, las tarjetas que se manejan ahora a través de Excel. Dice, el libro de inventarios y balances se abrirá con el inventario y balances iniciales. Estamos hablando del balance de apertura. O, cuando ya es una empresa en funcionamiento, con los asientos de cierre del periodo anterior y los asientos de apertura, donde se tiene que identificar todos los ítems que tenemos en el inventario. ¿Qué es lo que se llama? Balance de apertura. Inventarios iniciales y finales que ustedes los manejan, ¿verdad? Entonces, iniciales y según ejercicios anual o semestral. Contendrá el inventario final y balance general, incluyendo la cuenta de resultados. Estos estados financieros serán elaborados según la clase de actividad de que se trate, con criterio contable uniforme que permita conocer de manera clara, completa y veraz la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas o sufridas durante el ejercicio. Aquí hay otro principio inmerso, el principio de contabilidad generalmente aceptado de uniformidad. ¿Ya? El estado de resultados reflejará los conceptos por los cuales se hubiera obtenido beneficios y los gastos o pérdidas que deberán deducirse para determinar las ganancias o pérdidas.
netas del ejercicio para distinguir en los resultados corrientes propios de explotación, los originados por operaciones de carácter extraordinario. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos lo que les he hablado alguna vez, los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Bueno, con todo esto no quiero cansarlos más, estamos ya sobre la hora, entonces les dejo para que ustedes, sobre todo lo que hemos avanzado, vayan revisando, volviendo a revisar su código de comercio. Vean cuán importante es tener a mano. No quiero que aprendan de memoria, pero quiero que tengan como texto de consulta permanente. Dicho eso, muchachos, les deseo un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente clase y como siempre, cuídense, protéjanse, lleven el barbijo, su alcoholcito en la mano, en su cartera las damas, ¿no? Y que Dios los proteja. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. 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 Hasta luego, licenciado.